Hola y buenas tardes, camaradas. Hoy les vengo a hablar de la época antigua y sus características. Los géneros predominantes de esta época son tres. El primero es la épica, que son las narraciones de hechos legendarios centrados en la figura de héroes. El segundo son los encuentros bélicos, que en resumen son las guerras. Y el tercero, pero no menos importante, son los poemas narrativos, que narran las mismas historias de guerras, pero de una forma poética. Y todo esto en base a sus dioses. Y si alguno de estos no hablaba bien de sus dioses, si les iba bien, los castigaban, y si no, los podían llegar hasta matar. Un dato curioso de esto es que casi todos los géneros literarios que conocemos hoy en día nacieron en el mundo griego, de ahí a la literatura latina y de ahí a nuestra literatura moderna. La India dio su inicio hacia el siglo 2500 a.C., y su literatura daba base en los poemas narrativos extensos sobre leyendas y encuentros bélicos. Sus géneros más predominantes son el épico, basado en las leyendas sobre dioses, los cuales ellos alababan. Las obras más representativas de esta época son el Ramayana, el cual trata sobre las aventuras del dios Rama. El autor de dicho libro es Valmiki y forma parte de los textos sagrados Smriti, textos no revelados directamente por Dios, sino transmitidos por la tradición. Otra obra es el Mahabharata, el cual relata los enfrentamientos entre dioses. Su autor es anónimo. Hasta el siglo VIII a.C. Su literatura se basaba en la lírica y en la épica. Los géneros de esta época eran épica, leyendas y encuentros bélicos. El género predominante de esta época fue la épica, que contenía poemas narrativos y extensos y leyendas sobre encuentros bélicos. El protagonista de la Ilíada es Aquiles, y en la Odisea son las aventuras que padece el guerrero Ulises al regresar a su patria. Ambas son obras creadas por el autor Homero. Aedos y rapsodas. Los rapsodas son recitadores, y los aedos también, nomás que recitan lo que la gente pide. Itinerantes, acompañados de una lira, cantan pasajes de las grandes épicas o del cielo troyano. Roma. Roma abarca desde el siglo número 1 después de Cristo. En Roma manejaban la poesía épica, como su nombre lo dice, usaban el género épico, y de forma narrativa. Usaban las aventuras y conquistas de los troyanos de ese siglo y los que empezaban a formar Roma de ese tiempo. Antes se usaba mucho las conquistas, y los representantes empezaron a tomarlas para formar poesía. Los representantes fueron Virgilio, con su obra principal, la Eneida, que trata sobre la guerra de Troya y de sus acontecimientos. ¿Qué impacto tiene este movimiento en la actualidad? Gracias a la época antigua tenemos la necesidad humana de organizarse para lograr metas colectivas, llevando a cabo así la creación de los grupos humanos, a fines que se establecieran en diversas regiones formando las civilizaciones. Esto más o menos hizo inevitable la necesidad de organización social y política, con la consiguiente manifestación de desacuerdo, conflictos y ambiciones. Los grupos romanos dejaron su sello en todos los lugares donde se establecieron, en cuanto a arquitectura, ciencia y sobre todo por su poderosa organización militar.